el proyecto Amazonía para la Paz ha tomado cada institución uno de estos abordajes, con ese propósito de promover la visibilización y el intercambio y la dinamización de investigaciones y experiencias alrededor de todo este tema de cambio climático en el Amazonas. Y contamos entonces con la presencia de cada una de esas universidades, ponentes, investigadores, que es lo que vamos a ver más adelante. Esta sesión tiene dos partes, la instalación y la sesión inaugural. En la instalación, entonces, tenemos aquí, en primer lugar, la bienvenida del proyecto, de nosotros, de la casa, a esta cátedra. Luego la intervención del anfitrión, el doctor Miguel Ángel Canchala, del Instituto Tecnológico Putumayo, la intervención de la doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, el decano Giordano Salamanca, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la intervención de William James Rodríguez, director regional del Putumayo del SENA, la Universidad de la Amazonía, Santiago Giraldo, de la oficina, el coordinador de la Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales, de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Germán Palacio, que es el director del IMANI, y a su vez es la persona que nos va a acompañar en la sesión inaugural que ustedes ven abajo, la Conferencia de Ecología Política de la Amazonía y Paz. Haremos una breve presentación de algunas temáticas de la cátedra y algunas reglas de juego que va a presentar la profesora Valentina Ordóñez. Entonces, no siendo más, con esto le cedo la palabra a la doctora Jimena Puyana del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Perú. Muchas gracias, William. Confírmame, por favor, si me escuchan. Sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todos. Para ti, William, muchas gracias por organizar, pensar, idear todos estos espacios tan importantes pues para conectarnos y bueno, por ahora en medio de esta pandemia nos toca hacerlo de esta manera. La ventaja de esto es que muchos más se pueden unir a estos temas, ¿no? Desde el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, queremos darle un saludo muy especial a las instituciones que han unido esfuerzos para la realización de esta cátedra interinstitucional. Perdón si hay muchos ruidos, que acaba de llegar por acá mi hijo del colegio. Que bien ha tenido por llamarse Diálogos Ambientales por la Amazonía y bueno, esta primera versión que es la de Amazonía vista desde el cambio climático. El objetivo de este intercambio de saberes y conocimientos que se propone en este espacio implica también una contribución con el interrelacionamiento y el fortalecimiento institucional como una estrategia de trabajo que dinamiza la participación en la región con base en el intercambio de conocimientos, de experiencias y de soluciones sostenibles como las que serán presentadas durante esta cátedra. La colaboración y el apoyo mutuo en la organización de este evento por parte de la Universidad Nacional Abierta y por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, por la parte de la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional de Colombia en la sede Amazonía, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Tecnológico del Putumayo en su calidad de anfitrión de la cátedra, doctor Canchala, con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, muestra la capacidad de producción y de intercambio de conocimientos y experiencias en un escenario abierto que genera la discusión en 5 abordajes que cada una de estas instituciones va a desarrollar. Lo que sabemos pues es que dialogar y escucharnos tienen un enorme poder transformador, ¿verdad? Que con toda seguridad podremos constatar en el desarrollo de esta cátedra. El proyecto Amazonía Sostenible para la Paz centra su atención y tiene como misión la recuperación de la conectividad a través de paisajes productivos sostenibles, bajos en emisiones de carbono y en la formulación e implementación de instrumentos de planificación para la adaptación al cambio climático que valoran los conocimientos y prácticas locales, que generan soluciones basadas en la naturaleza y que promueven también el buen vivir, la resiliencia de los pobladores de la Amazonía colombiana.
Esa misión tiene un recorrido que se acerca ya casi a los 3 años, más todos los que tuvimos de planificación, conversados por mucho tiempo por acá con algunas de las personas que nos acompañan, entre otras la doctora Luz Marina. Y en ese recorrido, a partir de las interacciones que desde el proyecto hemos venido desarrollando con diferentes actores, ha sido claro que el relacionamiento con las instituciones de educación superior y los centros de investigación con presencia y arraigo en esa región riquísima de la Amazonía son la oportunidad estratégica para unir esfuerzos en pro del desarrollo sostenible. Así que pues les agradezco mucho por estar acá, por querer apostarle a este propósito, a esta misión. Y bueno, estaré muy pendiente de las conversaciones, aprendiendo mucho también de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jimena. Le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Canchala, rector de ITP, que ha sido la institución que ha tomado de manera voluntaria, con una muy buena energía y con una muy buena colaboración, ser anfitriona de esta cátedra. Entonces allí es donde alojamos toda la información, donde tenemos todas las posibilidades del internet, pues, que estamos organizando, las inscripciones, todo esto ha sido un trabajo que le agradecemos enormemente al Instituto Tecnológico del Putumayo, y entonces le damos la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Ángel Canchala. ¿No nos escuchó? ¿No está? Sí, sí está. Estamos con unos pequeños inconvenientes de conexión, pero ya está allí. No hay problema. Está cambiándose de computador para mirar la señal en la otra oficina. Perfecto. Profe Miguel. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Qué pena con ustedes. Muy buenas tardes para todos. Sí, Buenas señor, tardes. se escucha claro. Un saludo muy especial para el doctor William Mantilla, el doctor Palacios y todos los que esta tarde pues estamos reunidos para esta importante reunión. Primero quiero agradecerles a ustedes en nombre de toda la comunidad educativa del Instituto Tecnológico del Putumayo por hacernos parte de estos procesos tan importantes para nuestra región amazónica y para nuestra institución que queremos, digamos, desde la academia, poder aportar también un granito de arena en bien de la paz de la región amazónica. Y creo que es de vital importancia que entre todos nos unamos en un propósito muy especial, y es lograr tener nuestra cátedra que tanto ambicionamos para el bien de no solamente del departamento, sino a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Este es un propósito que lo hemos soñado muchos años. La doctora Valentina Ordóñez ha estado en este propósito y creo que con el apoyo de todos ustedes pues vamos a obtener unos buenos resultados. De mi parte solamente tengo agradecimientos para ustedes y confiamos en que vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias para todos. A usted, doctor Canchala.
Doctora Luz Marina Mantilla, del Instituto Sinchi. Buenas tardes para todos. Yo quiero saludarlos, estrechar estos lazos de amistad y de colaboración entre las instituciones que hacemos parte de la región amazónica, pues son totalmente importantes, pero esto no sería posible si Jimena Puyana, quien es la gerente del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD, y del coordinador del proyecto de Amazonia Sostenible para la Paz, Miguel Mejía, no hubieran abierto el espacio para un tema tan importante y tan definitivo como es la relación entre el quehacer y estos enfoques interdisciplinarios y pedagógicos que nos ofrece el día de hoy esta cátedra interinstitucional, diálogos ambientales por la Amazonia. Y quisiera aquí decir que el instituto hace un esfuerzo y una presencia a través de varios escenarios que son coordinados en su quehacer real en el Sinchi por María Soledad Hernández, que me acompaña en este momento. Ella está conectada acá. Y a través de eso queremos, además de trabajar en este proyecto de Amazonia Sostenible para la Paz, contarles a ustedes que nosotros hemos venido a través de este proyecto relacionándonos mucho con, obviamente, con estos enfoques locales y con este trabajo que tiene que alumbrar el camino para tener paz y para contribuir a tener cero deforestación en la región amazónica, que es efectivamente un reto complicado y de largo plazo. En este sentido, yo quiero contarles que nosotros nos vemos vinculados aquí en un escenario muy propicio y muy interesante, no solamente desde el punto de vista local, sino desde el punto de vista global, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y estas soluciones basadas en la naturaleza las estamos transmitiendo a través de los procesos de innovación y de algo que hoy en Colombia es una realidad que se llama la bioeconomía. Con esto nosotros cumplimos en hacer parte de este grupo de universidades y organizaciones y de instituciones que queremos un vivir distinto para la región, para sus habitantes, una paz duradera, que creo que ese es un reto también muy importante, y una conexión directa con unos procesos bajos en carbono que esperamos y aspiramos a contribuir a tener unas emisiones distintas, como lo hemos escuchado por parte del gobierno nacional al 2050. Yo soy una convencida de que contribuir a bajar la deforestación en la región solo será posible si enfocamos todas nuestras acciones institucionales, por supuesto, en el marco de estos proyectos tan interesantes, con total, digamos, desprendimiento de muchos de los temas que necesitamos que la gente en lo local los aprecie, los introduzca dentro de su quehacer diario y sobre todo contribuya a que las instituciones que están aquí, las universidades, el Instituto de Investigación, otras acciones que desarrolla la sociedad civil, sean realmente que brillen, que están dejando dentro del territorio unas posibilidades reales de tener un camino distinto. Y yo lo digo hoy con un convencimiento muy clave porque estamos mirando todos los temas de la sentencia 4360 que le dio derechos a la Amazonia, a la que todos tenemos que contribuir, pero que efectivamente estos procesos de diálogo, estos procesos de intercambio,
estos procesos interdisciplinarios y estos MCs renovadores son necesarios para tener una sociedad mucho más conectada, no solamente con su patrimonio natural, sino con su rol dentro de una región tan importante para lo nacional y para lo global como es la región amazónica. Yo les agradezco mucho, me siento muy contenta de hacer parte de este grupo de trabajo y cuenten con que nosotros aportaremos lo mejor de lo que tenemos en el instituto para que estos procesos de verdad brillen con luz propia y sean un camino importante a seguir y a quedar dentro de nuestras comunidades locales y regionales. Un abrazo para todos y Jimena, muchas gracias por estar en este evento y por permitir de verdad que este proyecto fluya de una manera tan increíble. A William, una felicitación de verdad. Esta es la primera vez que veo alineadas a las universidades, a los centros, al Instituto Tecnológico del Putumayo. Agradecerle también haber acogido esta cátedra y sé que aquí hay un esfuerzo y una labor importante. Muchas gracias y pues a sus órdenes en lo que necesiten. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Luz Marina. Con un saludo a las 92 personas que están en este momento conectadas en la cátedra, un caluroso recibimiento. Acá estamos, les comentamos a quienes han llegado un poquito después que estamos en la sesión inaugural de bienvenida. Le vamos a dar la palabra al doctor Giordano Salamanca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias, William, y también pues extender un cordial saludo para todos. También, William, te quería pedir un espacio, si eres tan amable, que después de que dé mis palabras, darle la palabra a la doctora Blanca Dilia, que es la directora de la UNAD en la zona Amazonía-Orinoquía, con quien también hemos gestionado toda este gran trabajo en conjunto con las demás instituciones. Por supuesto, sí, señor. Muchas gracias, William, muy amable. Pues extender un cordial saludo a todos los asistentes a esta inauguración de la Cátedra Interinstitucional en su primera versión 2021, la Amazonía vista desde el cambio climático, especialmente a todas las instituciones que hicieron posible que esta iniciativa se llevara a cabo y a todas las personas que mostraron su interés en participar de este espacio colectivo, el cual pretende compartir conocimientos y generar diferentes aprendizajes que nos van a permitir crear acciones conjuntas siempre en beneficio del medio ambiente y de la sociedad. Para la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es un placer ser partícipe de esta inauguración. Esta primera versión es un punto de partida para que entre todos abordemos temas de gran relevancia para la Amazonía y para que le apuntemos a un desarrollo ambientalmente sostenible. Por lo que esperamos que sea un espacio muy participativo en el que a través de un enfoque multidisciplinar y diversas perspectivas podamos intercambiar ideas, promover la discusión, dinamizar las investigaciones que se están desarrollando y, por supuesto, visibilizar la zona Amazonía, así como la importancia de preservar nuestros bosques y también generar diferentes acciones para la mitigación del cambio climático. Estamos seguros que esta será la primera de muchas cátedras. Le deseo pues una exitosa cátedra a todos los asistentes y muchos éxitos. Y le doy la palabra a la doctora Blanca Dilia. Adelante, doctora. Gracias, doctor Giordano. Bueno, un saludo para todos y todas. Me agrada mucho estar en un escenario tan deseado como este, donde de una u otra manera agradecerles de verdad a los organizadores, a en que en conjunto las universidades y centros de investigación hagamos eso, aunar esfuerzos para que el tejido social desde las universidades se vean potencializados. Creo que, bueno, nosotros desde la zona Amazonía-Orinoquía y que allá tenemos nuestra directora, la ingeniera Diana, y que en este proceso de participación conjunto con el grupo de investigación casado con la doctora María del Rosario, creo que la mejor manera de vernos y con esos agradecimientos inmensos desde la distancia
que, como dijo, nos mencionaba la doctora en el momento de su presentación, la doctora Gina, que no poderlo hacer presencial, pero bueno, aquí nos unimos para hacer todo un proceso de acompañamiento, todo lo que sea necesario. Estaremos muy dispuestos porque el clima, ese cambio climático es una situación que nos lleva a convocarnos y convocarnos dentro de procesos universitarios. Al doctor William Mantilla también pues agradecerle ver todo cómo dinamizan todo este proceso, con toda la disposición, con todo el deseo y sobre todo el poner a disposición los grupos de investigación, los semilleros, la comunidad misma académica de estos muchachos, estos jóvenes que están muy deseosos de ver cosas distintas, de sentir una armonía entre todos. Y creo que este principio de esta cátedra nos va a permitir también poder hacer ese trabajo, esa mesa, esa cátedra de todos para todos. No me queda más que decir que si este es un gran pretexto para unirnos, ahí estaremos con todo el gusto y con toda la dinámica para que lo que soñamos se pueda hacer realidad por una Colombia digna, por una solidaridad permanente y sobre todo por un grupo humano que quiere compartir esos conocimientos y ponerlo a disposición de todos, pues todos nosotros estaremos ahí muy pendientes. Muchas gracias. A usted, doctora Blancadilia, muchas gracias por su presencia acá. Le damos la palabra al doctor William James Rodríguez Ortiz, director de la Regional Putumayo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por invitar a nuestra entidad, el SENA Regional Putumayo, para ser parte de esta importante cátedra institucional. Les saluda William James Rodríguez Ortiz, actualmente pues director del SENA Regional Putumayo. Le doy un saludo especial a todas las directivas y ponentes de este gran proyecto. Estamos hablando de Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD, a la gerente Jimena Puyana y al coordinador Miguel Mejía, el Instituto Tecnológico del Putumayo y su rector Miguel Ángel Canchala, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI y su directora Luz Marina Mantilla, la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia UNAT, al decano Jordano Salamanca Bastidas y a la directora de la Amazonía de Orinoquía, Blanca Lidia Parrado, la Universidad de la Amazonía y su director de Relaciones Interinstitucionales Santiago Giraldo, la Universidad Nacional de Colombia con sede en la Amazonía, su director Germán Palacio, y a quienes nos acompañan del SENA, aprendices, instructores, investigadores y a quienes han hecho esta cátedra posible que nos dirige hoy, William Mantilla, consultor del Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD, la profesora Valentina Ordóñez también del Instituto Tecnológico de Putumayo y a todos los asistentes de este encuentro de diálogos por la Amazonía. Quiero contarles que desde nuestra entidad estamos trabajando en permanente alianza entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, con el firme propósito de aumentar esa capacidad de progreso en nuestro país a través pues, del incremento de la productividad en las diferentes empresas, en las regiones, sin dejar nunca de lado la inclusión social, alineado siempre con la política nacional, más empleo y menos pobreza. Entonces, por esa razón estamos generando continuamente desde nuestra entidad programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación. Trabajamos todo el tema de innovación, investigación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. Entonces, en esta línea queremos resaltar el trabajo que hemos venido logrando a través de la estrategia CENOVA, que es nuestro sistema de investigación y desarrollo tecnológico en la Regional Putumayo, con aproximadamente 18 proyectos desde el año 2016 que le apuntan a la mitigación del cambio climático. Entonces, a través de la renovación y dotación de nuestros laboratorios, CENOVA, por ejemplo, en temas de suelos, aguas, biotecnología vegetal, también incluyendo capital humano 100% capacitado, hemos desarrollado proyectos de investigación e innovación muy interesantes, que ya tendremos la oportunidad de escucharlos pues, a través de toda esta participación en las diferentes charlas y talleres que tenemos, y vamos a hablar sobre
sobre proyectos importantes que hemos realizado apuntándole al tema de la biodiversidad, al tema del comportamiento productivo de emisión de gases de efecto invernadero en bovinos lecheros. Tenemos estrategias para fortalecer divulgación, actualización y transferencia de conocimientos derivados de diferentes investigaciones, desarrollo e innovación aquí en el departamento del Putumayo. Bueno, hay un tema también de estructura y diversidad de bosques, de galería en la microcuenca Agua Negra, en el municipio de Puerto Asís. Entonces son diferentes proyectos que le han apuntado y que han generado, digamos, a un efecto positivo en lo que estamos tratando en la actualidad. Y actualmente también estamos desarrollando unos proyectos bien interesantes relacionados con especies forrajeras amazónicas promisorias, ¿ya? Que hacen parte pues, de una estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático en sistemas ganaderos, de aquí del Piedemonte Amazónico, el departamento del Putumayo, el efecto de la aplicación de biofertilizantes para arreglos silvopastoriles del trópico del Alto Putumayo, la propagación in vitro de canelo de los andaquíes, especie forestal nativa de la Amazonía en peligro de extinción. Entonces, todos estos proyectos, ustedes serán conocedores dentro de estas jornadas de conocimiento para que puedan ampliar su visión de cómo a través de la formación y la investigación y la transferencia del conocimiento de nuestra entidad le estamos apostando a una Amazonía más sostenible con nuestros equipos de investigadores e instructores ponentes. Tenemos al doctor Rolando Riascos, a Juan Pablo Narváez y a la doctora la ingeniera Diana Patricia Vargas. Entonces, espero que esto sea una jornada productiva. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor William James. Le damos la palabra a Santiago Giraldo de la Universidad de la Amazonía. William, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todas y para todos. Expreso excusas, tengo algunos problemas con la cámara y no la puedo activar. Reciban un cordial saludo por parte del señor rector de la Universidad de la Amazonia, Magíster Fabio Buritica Bermeo, y por parte de todo el equipo directivo, gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonia. Para la Universidad de la Amazonia es motivo de gratitud y también de orgullo estar hoy aquí en el lanzamiento de la Cátedra Institucional Diálogos Ambientales por la Amazonía, en su primera versión, la Amazonía vista desde el cambio climático. Como está dispuesto en nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2020-2029, Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía, durante la próxima década, la Universidad de la Amazonía tiene la responsabilidad de continuar siendo eje de desarrollo para la Amazonía, los departamentos, las ciudades y las poblaciones de una región que es privilegiada geográficamente, pero fuertemente golpeada por conflictos de orden social, económico y ambiental. Consolidarnos como una institución eje del desarrollo social, económico y ambiental para la Amazonía colombiana requiere de la participación de diversos actores del orden local, del orden regional, nacional e internacional. Cada uno de esos actores, con sus grandes y pequeñas contribuciones, permitirán avances en los ejes misionales de nuestra universidad, generando procesos de mejora continua en una institución que ha sido concebida y gestionada en concordancia con las dinámicas regionales. La Cátedra Interinstitucional Diálogos Ambientales por la Amazonía pretende dinamizar el diálogo regional de la academia con múltiples actores y aportar a la búsqueda de alternativas a diversos y complejos temas socioambientales. Esta iniciativa, que surge en el marco del relacionamiento con instituciones de educación superior, institutos, centros de investigación y entidades vinculadas a la región amazónica y al proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a quien le agradecemos profundamente por esta iniciativa y por la articulación que logró. Sea esta la oportunidad para saludar a nuestro aliado, el Instituto Tecnológico del Putumayo, ITP, agradeciéndoles por ser la sede de esta primera versión de la Cátedra Interinstitucional Diálogos Ambientales por la Amazonía.
Saludamos también los esfuerzos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto SINCHI, instituciones con las que nosotros hemos venido articulando en diferentes escenarios y con quienes hoy damos luz a este interesante proyecto. Finalmente, extender nuestro agradecimiento a toda la comunidad de la Universidad de la Amazonia que se ha sumado a este proyecto, desde la organización, la preparación de las ponencias a nuestro cargo, a quienes se inscribieron para participar de manera activa en la primera versión de la cátedra denominada La Amazonía vista desde el cambio climático. El conocimiento de la identidad y sostenibilidad de la región amazónica es una tarea que involucra de manera conjunta a la universidad, a las empresas, al Estado, a la sociedad y al ambiente, siendo entonces la Cátedra Interinstitucional Diálogos Ambientales por la Amazonía un eslabón muy importante en ese proceso de construcción colectiva. Reciban un cordial saludo por parte de la Universidad de la Amazonia. Muchas gracias para todos. William. Doctor Mantilla. Buenas, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado acá. Le voy a dar la palabra para que nos dé primero un saludo al doctor Germán Palacio, que luego va a hacer la sesión inaugural de esta cátedra. Un saludo por parte de la Universidad Nacional. Doctor Germán Palacio, adelante. Gracias, buenas noches. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos los estudiantes que van a participar en esta importante cátedra. En segundo lugar, a todos los colegas de las instituciones. Como dijo Luz Marina Mantilla, es un esfuerzo bien importante y bien chévere que distintas instituciones podemos unirnos en este esfuerzo tan importante. En tercer lugar, simplemente felicitar a William y también naturalmente a Fernando Mejía, a Miguel Mejía, perdón, Miguel, por el esfuerzo que han hecho para organizar esta cátedra y para coordinar, digamos, las distintas instituciones. Sobre la Universidad Nacional en la sede Amazonia, que es parte del conjunto, pues, de la Universidad Nacional, que tiene 4 y en este momento ya 5 sedes de frontera, o que están en las fronteras, más bien. Solamente mencionarles a los estudiantes que probablemente no conocen, nosotros ofrecemos una maestría y un doctorado en estudios amazónicos, por lo cual también esta cátedra eventualmente puede ser un buen abrebocas en caso de que alguien quiera profundizar más sobre temas específicos y conocer más sobre temas amazónicos, por lo cual quiero mencionar las 3 líneas principales de trabajo y de investigación. Una se llama Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación. La otra línea se llama Historias y Culturas Amazónicas. Y por último, SUR, Sostenibilidad, Urbanización y Región. Con grandes dificultades hemos mantenido nuestros programas educativos, pero obviamente a raíz de la pandemia tenemos mayores dificultades, pero al mismo tiempo un desafío muy interesante. Desafío no solo, digamos, por la pandemia como tal, sino por las dificultades relacionadas con el Internet. Pareciera hoy en día que el Internet es una de las condiciones básicas para cualquier propuesta de equidad o de otro tipo, porque evidentemente en las circunstancias actuales y las circunstancias hacia el futuro, tenemos graves problemas si no podemos tener un Internet decente en la región amazónica. En consecuencia, hemos tratado también de reformular nuestro programa, que fundamentalmente es presencial, pero hemos empezado a pensar en las distintas modalidades en donde puede haber una forma híbrida de impartir o de organizar la maestría y el doctorado, en donde efectivamente haya la posibilidad de tener una presencia física en la región amazónica,
pero también combinarlo con estas estrategias, digamos, virtuales de educación. Entonces, me da muchísimo gusto compartir con ustedes en este tiempo y nuevamente felicito a William y a Miguel Mejía por la labor delicada de coordinación de esta, digamos, compleja cátedra desde el punto de vista institucional. Muchísimas gracias. A usted, doctor Germán Palacio, por compartir con nosotros acá. Quiero solamente presentar de manera muy breve lo que son los bloques de la cátedra. Y voy a compartir pantalla para presentarles los 3 bloques, los bloques que tenemos y la forma como está estructurada la cátedra. El documento que les voy a compartir lo estaremos enviando a cada uno de ustedes a sus correos para que puedan ver cómo está distribuida la cátedra. Yo aquí voy a hablar solamente desde una perspectiva como muy general. Ya sabemos quiénes estamos acá unidos en este esfuerzo de la cátedra. No hay muchos precedentes de unión de instituciones de educación superior y centros de investigación alrededor, institutos de investigación también, alrededor de una apuesta pues, de manejo multilateral de acciones, y esperamos que esta sea la primera de varias que vengan. Pues tenemos acá la sesión inaugural y vamos a tener una primera parte de contexto amazónico. En esa primera parte vamos a estar hablando de las fronteras en la conformación de la Amazonía, de la historia del poblamiento y las culturas de la Amazonía, y del territorio amazónico y territorialización. En esto nos va a estar apoyando la Universidad Nacional en estas 3 primeras sesiones, que son las sesiones de contexto amazónico. Estas 3 sesiones de contexto amazónico, más lo que vamos a intercambiar ahora con el doctor Germán Palacio alrededor de esta sesión inaugural, lleva a 5 abordajes del cambio climático. Un primer abordaje, el desarrollo sostenible y su impacto en el cambio climático. Tendremos ahí un conjunto de sesiones, las primeras a cargo del SENA, luego seguirá el SINCHI. Yo no voy a leer todo porque me parecería, pues, primero muy largo, solamente quiero mostrarles las partes de esta cátedra. Y en segundo lugar, luego tendremos la UNAD trabajando ese abordaje. Luego tendremos un segundo abordaje que es diversidad cultural y saberes ancestrales sobre el cambio climático a cargo del ITP. Tendremos un tercer abordaje que es enfoque de género y derecho ambiental, la institucionalidad en el cambio climático. Ese va a estar a cargo de nosotros, del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz. Luego, planeación y gestión institucional y empresarial sostenible, donde vamos a tener combinado de PNUD con PNUD, con DNP, unas experiencias alrededor de todo este tema de planeación. Y un quinto abordaje que es educación y pedagogía para la participación, diálogos y saberes y cambio climático, que lo va a desarrollar 2 ponentes de la Universidad de la Amazonía. Luego tendremos la sesión de cierre. El conferencista invitado es el doctor Ernesto Gull, muy reconocido en todos los temas que nos ocupan en esta cátedra. Esas son las partes de esta cátedra. Este documento con las fechas que están ahí establecidas lo vamos a hacer llegar a cada uno de los participantes. Tiene pues toda la información necesaria para poderse ubicar en la cátedra que se va a desarrollar los miércoles de 6 a 8. Solamente esta sesión no fue el miércoles, la íbamos a hacer viernes, pero viernes previo a puente nos dimos cuenta que no era una buena estrategia, por eso la hicimos hoy jueves, pero las sesiones inician a partir del próximo miércoles, perdón que vuelva a bajar, espero no marearlos mucho, el próximo miércoles 18 de agosto con el doctor Jorge Aponte, Fronteras en la Conformación de la Amazonía. Esas son las partes de la cátedra. Ya sabemos que el propósito aquí es dialogar alrededor de esos 5 abordajes que nos parecen tan importantes, y esos 5 abordajes están con un eje que los
convoca, que los concluye un eje muy importante en el cambio climático. Entonces, yo quiero darle la palabra a una persona que ha coordinado conmigo. Hemos estado aquí hombro a hombro sacando adelante este proceso, del que todavía nos falta mucho, todavía no cantamos victoria. Este es una primera entrada a ese proceso, que es la profesora Valentina del Instituto Tecnológico del Putumayo. Ella nos va a contar muy brevemente, muy rápidamente, unas reglas de juego de esta cátedra para que todas las tengamos claras, y inmediatamente le daremos la palabra al doctor Germán Palacio para que nos haga su ponencia. Voy a dejar de presentar pantalla. Adelante, profesora. Muy buenas noches a todos los participantes. Para el Instituto Tecnológico del Putumayo es un honor participar como anfitrión en la primera versión 2021 de esta cátedra institucional, la Amazonía vista desde el cambio climático. Bueno, mi rol aquí, como el doctor Mantilla lo ha manifestado, hemos estado en la parte logística desde nuestra institución. Entonces les voy a comentar cuál es la dinámica de la participación. Como lo anunció el doctor William Mantilla de PNUD, este evento se desarrollará 11 sesiones, los días miércoles de 6 a 8, iniciando el próximo 18 de agosto. Hoy es la sesión inaugural. Y terminando el 27 de octubre, que sería la sesión de cierre. Inicialmente se hizo un registro previo en el cual se entiende, o para nosotros, con ese registro, la idea es matricularlos en la cátedra institucional que estamos iniciando. En cada sesión los participantes firmarán una lista de asistencia, la cual servirá de evidencia para la certificación, que se le otorgará al participante que haya asistido al 80 o más, el 80% de sesiones durante este periodo, hasta el mes de octubre. Bueno, eso sería por parte de los requerimientos por parte de nosotros. Esperamos pues que toda la información aquí, que ya la leyó el doctor Mantilla, pues sea de agrado, y obviamente es una información valiosa para nuestra Amazonía, para nuestro conocimiento, para poder apoyar todo ese proceso que está viviendo nuestra Amazonía y poder ayudar desde nuestro perfiles profesionales. A partir de ese momento inicia su intervención el doctor Germán Palacio. Él es un PhD, abogado e historiador, doctor en Historia de Florida International University, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Sus intereses en investigación se han enfocado en ecología, política, desarrollo regional, globalización y Estado, justicia y sociedad e historia ambiental. Ha desarrollado proyectos en historia ambiental en América Latina, estudios ambientales urbanos, ecología política, cambio climático y planes estratégicos de ciencia, tecnología e innovación para los departamentos amazónicos de Amazonas y Guainía. El tema que va a tratar es la ecología política y la Amazonía y paz. Bienvenido, doctor Germán Palacio. Y muchas gracias a todos por participar de este evento. Bueno, muchas gracias, Valentina, muy amable por tu presentación. En esta ocasión le decía a William que los estudiantes, me interesa más que los estudiantes piensen en algunas ideas, digamos, básicas, no tanto en términos del ABC del cambio climático, sino de unas reflexiones en relación con el asunto del cambio climático y el cambio ambiental, que desde mi punto de vista es un concepto más amplio que cambio climático. Sin embargo, el cambio climático aparece en los últimos tiempos pues, en los medios de comunicación y se convierte prácticamente en la palabra mágica que agrupa un montón de transformaciones y de cambios que tienen al ser humano como protagonista. Por eso, con aprecio por los diseñadores, pero igualmente por el concepto, cuando el póster está fundamentalmente diseñado en términos de unos micos y en términos de un felino, pues le falta un elemento conceptual potentísimo que es clave en términos de cambio climático, que es el papel de los seres humanos en precisamente el fenómeno que vivimos actualmente, que es una nueva época que los científicos han llegado recientemente a coincidir, que lo llaman como una nueva época climática, y lo
denominan como el antropoceno. Entonces, desde el punto de vista del diseño, requerimos que aparezcan más fábricas, explotaciones mineras, procesos de urbanización y no simplemente animalitos lindos, porque como que perdemos como el sentido del concepto de qué es lo que estamos hablando. En estos días, o en estos últimos tiempos, vemos con grave preocupación y con horror probablemente la cantidad de incendios, por ejemplo, en California. O vemos, sabemos de los acelerados procesos de deforestación en algunas partes del país, específicamente en el Guaviare, por ejemplo. O vemos, si viviéramos en el Caribe, estaríamos más sensibles con respecto a los huracanes. Una serie de fenómenos que llaman muchas veces desastres naturales, pero que no son desastres naturales. Permítanme exagerar, son desastres sociales. O digámoslo, desastres socioecológicos. El asunto es que lo que llamamos desastres en realidad no le afectan tanto, digamos, o el preocupado no es exactamente, digamos, el planeta, la geología como tal, sino, o los sistemas geológicos, sino somos los seres humanos que estamos ahí metidos. Pero con el tema del cambio climático, el punto central, el punto en disputa, y el punto que parece que desde el punto de vista científico está claro, así haya algunas personas que ocasionalmente dicen que no, lo que se ha probado o lo que se ha establecido, al menos hasta este punto del conocimiento de la comunidad científica, es que el cambio climático es generado por la acción humana. En estos días, ustedes vieron, el lunes especialmente, salieron grandes titulares en relación con el último informe o reporte del IPCC, que es la institución asociada a Naciones Unidas y que hace reportes periódicos sobre el estado del cambio climático. Entonces, el primer punto que quiero mencionar es algunas de las cosas que dicen estas personas que sacan el reporte, que fundamentalmente son científicos. Lo primero es que es inequívoco que la acción humana está calentando la atmósfera, el océano y la tierra. Y por tanto se están produciendo rápidos cambios atmosféricos en los océanos, en la criosfera y la biosfera. Estoy simplemente resaltando los puntos del informe del IPCC para los tomadores de decisiones. Entonces, este punto es un punto que simplemente en este momento plantean o proponen que prácticamente ya no es objeto de discusión. Evidentemente, como los temas de cambio climático han llegado a convertirse en asuntos de política, y si quieren más adelante podemos conversar por qué un tópico científico se vuelve un asunto tan político, pero no lo vamos a hablar ahorita. El énfasis es que es inequívoco que los cambios en el clima que estamos experimentando son producidos por la acción humana. Aquí puede haber un poquito de confusiones porque los científicos distinguen claramente entre cambio climático y variabilidad climática. Pero a lo que ellos se refieren, y cuando nosotros hablemos de cambio climático, nos vamos a referir precisamente a ese tipo de cambios en el clima que tiene que ver o que está asociado a la acción humana. Si se requiere de un ejemplo, podríamos decir el fenómeno del Niño o ENSO. El fenómeno del Niño es un fenómeno que lleva muchísimo tiempo, pues prácticamente hace parte de la forma de funcionamiento del planeta Tierra, y como tal, el fenómeno del Niño no es un fenómeno de cambio climático, es un fenómeno de variabilidad climática. Pero un punto muy importante va a ser esa potencial conexión entre cambio climático y variabilidad climática. Dejo ahí, ya retomo. El segundo punto, la escala, dicen estos expertos del IPCC, de los cambios que se están produciendo, la escala, la palabra escala está asociada a una de las herramientas de la geografía, la magnitud, no simplemente desde el punto de vista cualitativo, sino el impacto
en términos espaciales es imprecedente y en términos temporales implica transformaciones en términos de centurias y, si quieren, de milenios. Por tanto, la escala es global, de un lado, es decir, desde el punto de vista espacial, pero desde el punto de vista temporal son cambios centenarios o inclusive milenarios. Estos cambios están produciendo efectos extremos como impresionantes olas de calor, altísimas precipitaciones, sequías, ciclones o huracanes cada vez, digamos, más furiosos. Si los huracanes tuvieran personalidad, y por qué no, si ellos se llaman, hasta el año 1965 solo tenían nombre de mujer, después de 1965 rotan, un año tiene un nombre de hombre y otro nombre de mujer, entonces hablamos de la personalidad de los huracanes y pareciera que llegaran a nuestro planeta, a afectarnos, llegaran a afectarnos de manera mucho más potente o se están produciendo con mayor intensidad o en mayor cantidad. También dicen ellos, y no sé si esta es una afirmación esperanzadora, estamos entendiendo mejor cómo funciona el clima y particularmente en términos de proceso, de cambios, de transformaciones. Y por tanto también de cómo se están presentando los distintos incrementos. Un punto adicional que ellos tienen en el informe, léanselo, son como 40 páginas, yo que no soy ni químico ni físico, medio entiendo más o menos los títulos, pero los expertos en eso, seguramente muchos de ustedes que pueden ser físicos, químicos, biólogos, entenderán mucho más que yo, o por lo menos entenderán mejor las evidencias que yo. Piensan que debemos vislumbrar cuál es el futuro que se nos viene o que ya está con nosotros, probablemente. Probablemente no, seguramente. O sea, no es que el cambio climático vaya a llegar, está con nosotros y nosotros estamos en medio de él, ya. Si seguimos calentando el planeta y no tenemos forma de parar ese calentamiento por ahora, tendrá para el año 2050 efectos mucho más graves. Siempre ustedes saben que en este, digamos, discurso, la aspiración es a llamar a detener el proceso. Pero pareciera que hubiera una fuerte dificultad o una altísima dificultad para efectivamente detener ese proceso. Los efectos entonces no son simplemente efectos en centurias y cambios de milenios, sino son efectos irreversibles. Por último, los, digamos, sistemas como los océanos u otros sistemas que pueden secuestrar carbono para evitar que llegue a la atmósfera, cada vez son menos efectivos para lograr disminuir o amortiguar la acumulación de gases y particularmente de carbono en la atmósfera. Los cambios, por último, en el sistema climático están relacionados directamente con calentamiento. Y finalmente, en su informe, hablan de dos elementos claves. Uno tiene que ver con los riesgos, entonces, que corremos pues los seres humanos y el sistema en su conjunto, transformándose, y en particular, lo que los seres humanos tenemos que hacer o estamos inmersos y que tiene que ser un proceso de adaptación a un cambio climático en el que ya estamos inmersos. Básicamente, ellos anotan un punto, pero tocaría revisar ya no simplemente el resumen ejecutivo para los tomadores de decisiones, sino todo el informe. Dicen que la interacción entre los fenómenos del cambio más relacionados con el cambio climático y la variabilidad climática modulan de distinta manera
en las escalas regionales. Lo menciono porque ahí es donde probablemente tendríamos que ver cómo esa interacción entre variabilidad y cambio climático afecta a la región amazónica. Y evidentemente también el punto de si la región amazónica efectivamente sigue siendo ese mecanismo potente de amortiguamiento, que podríamos llamar secuestro de carbono, que permitiría, digamos, mantener, digamos, con mayor estabilidad el funcionamiento del planeta Tierra. Palabras más, palabras menos, pero me parecía súper importante que ustedes, digamos, tuvieran algunos elementos básicos, como un resumen muy sencillo que traté de hacer, pero que ustedes pueden fácilmente encontrar porque ha sido noticia pues en la prensa internacional y demás, y obviamente quien esté interesado en los fenómenos de cambio ambiental y cambio climático, pues debería pegarle una breve leída. No es que lo que diga, desde mi punto de vista, es algo completamente diferente o innovadora frente a lo que habían dicho anteriormente. Me parece que más bien hay una afirmación potente sobre lo dicho y una sensación de que, una percepción de que lo que se ha dicho hasta ahora se reafirma. Evidentemente, este es un fenómeno de, si ustedes quieren, ecología política, en el sentido de que, como ustedes saben, particularmente en los Estados Unidos y en otras partes, por ejemplo, en Brasil, hay líderes políticos que por interés o por convicción, lo que ustedes quieran, creen que el cambio climático es un invento, que es un invento que está fundamentalmente orientado por unos ambientalistas o por unas posiciones de cierto tipo, y ustedes saben que tanto Donald Trump como el presidente de Brasil, el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, son personajes emblemáticos de aquellos que son escépticos frente a este planteamiento de cambio climático que ha surgido efectivamente del trabajo sistemático y dedicado de los científicos, y podríamos decir fundamentalmente de los científicos naturales. Otra cosa es que luego los científicos sociales hayan dicho, bueno, ¿y cuál sería el efecto? Bueno, pero ¿cómo lo perciben las poblaciones? Bueno, pero finalmente este discurso y esta convicción y esta, digamos, idea contemporánea muy potente de que vivimos el cambio climático, pues ha sido desarrollado a través de estos trabajos científicos, de gente muy importante en la química, en la física, en la biología, en otras áreas importantes de las ciencias naturales. Bueno, quiero decirles un punto muy sencillo, y es, y por eso fraternalmente criticaba un poquito el diseño del póster, porque pues es que la conclusión es que definitivamente es el ser humano el culpable del asunto, y entonces en el póster uno no ve al ser humano, y por eso me disculpa William, es una crítica fraternal, pero es que es parte de la película de qué es lo que estamos realmente entendiendo, ¿verdad? Yo quiero decirlo como lo dicen ellos en su informe y como lo dicen en general, es el hombre, pero yo más adelante voy a cuestionar cómo así que es el hombre, en qué sentido es el hombre o de qué estamos hablando. Bueno, de estos datos y de esta idea de que vivimos un proceso de transformación que implica elevación de temperatura, pero que ese es solo un elemento importantísimo que tiene que ver con una transformación potente de los distintos sistemas geológicos, en donde la acción humana empezó a tener como una fuerza geológica, los humanos. De allí algunos, originalmente un par de inclusive premios Nobel, olvido ahorita su nombre, pero los tenía por aquí, Crutzen, es holandés, y Stormer, otro científico, más o menos en el año 2004, propusieron que no simplemente estábamos viviendo una época de cambio climático, sino que realmente estaríamos en una nueva época geológica, el fin del Holoceno, de unos 10, 12 mil años de una relativa estabilidad climática, y que estaríamos en un momento en el que se está poniendo fin al Holoceno, que arranca después de la última era del hielo, y estaríamos entrando en una nueva era geológica, pero esta nueva era geológica es generada por la determinante acción humana, y ellos lo han llamado antropoceno. La relación, obviamente, antropos con el ser humano es muy fuerte. Entonces,
No, digamos que más allá inclusive del cambio climático, estamos viviendo una nueva era geológica. Digamos, si uno piensa que, o los geólogos, o quienes estudian, digamos, las ciencias de la Tierra, tenían una serie de sistemas o de subsistemas que se articulaban y que de esa manera se comprendía el planeta Tierra como la geosfera o la litosfera y la atmósfera y la hidrosfera y la criósfera. Tendríamos un nuevo subsistema que deberíamos llamar antropósfera, que es el ser humano actuando como una fuerza geológica. ¿Vamos a bien hasta ahora? ¿Se entiende? Pues la idea es que sea una cosa sencilla, de la forma como ya la puedo expresar. Obviamente yo no soy ni un científico de las ciencias naturales, estoy siendo más bien un divulgador de lo que básicamente cualquiera debería más o menos entender cuando están hablando del tema. En consecuencia, hay un cambio que es un cambio de carácter global. Y aquí yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa, dependiendo de cuál es el área de las ciencias sociales o de las ciencias naturales o de las humanidades que ustedes provienen. Normalmente los científicos naturales hablan de cambio global, pero a nadie se le oculta que normalmente los científicos de las ciencias sociales hablan de globalización. Cambio global y globalización. Cambio climático precisamente es parte de un lenguaje que proviene de las ciencias naturales y que tiene que ver con cambio global. No deberíamos asumir, pero no tengo tiempo para explicarles con detalle por qué, que cambio global y globalización son exactamente lo mismo, pero indudablemente los procesos de cambio global, tal como son formulados dentro de los científicos naturales, llegan a coincidir con los procesos de transformación de este planeta descritos por los científicos sociales. Normalmente, los científicos sociales los ven, por ejemplo, desde el fenómeno de la integración o de la articulación del planeta Tierra a través de la intersección de fenómenos financieros, económicos, bancarios, de la producción, la fabricación, en fin, el mercado, el consumo y la cultura, ¿verdad? Entonces, tenemos como dos procesos descritos por distintos tipos de científicos, unos ya que lo llaman normalmente cambio global y otros lo llaman globalización. Hay obviamente puntos de intersección entre los dos, pero al hablar entonces de cambio global y globalización, quiero avanzar un punto que tiene que ver específicamente sobre la Amazonia. A raíz del discurso ambiental, de la importancia del discurso ambiental, particularmente o indiscutiblemente desde los años 90, pero antes del siglo pasado, un par de décadas antes. El discurso ambiental ha sido particularmente importante para la construcción de nuestra idea contemporánea de lo que es la Amazonia. Quiero decirles una cosa. Antes la Amazonia no se sentía, ni se entendía, ni se identificaba como la entendemos hoy en día. Más o menos desde el punto de vista político, nosotros sabemos a través de la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que cuando hablamos de la Amazonia en realidad estamos hablando de un concepto que es la Panamazonia y que por lo menos implica 8 estados nacionales. Y eventualmente, pero no puede estar allí porque no es un estado, sino es una colonia, la Guyana Francesa. Entonces tenemos 8 estados, la mayoría de ellos son estados que son andino-amazónicos, el gran estado propietario o con el dominio eminente, con el dominio de la mayor parte de la Amazonia, que es Brasil, pero también una Amazonia, digámoslo así, les va a sonar rara, Amazonia como caribeña. ¿Por qué Amazonia caribeña? Porque son las Guyanas. Surinam, Guyana y la Guayana Francesa, que es una colonia. La OTCA está compuesta por esos 8 países. Como ustedes ven, la Amazonia es bastante compleja. Por una parte la llanura amazónica, por otra parte una región andino-amazónica y por otra parte una especie de Amazonia caribeña. Suele sonar rarísimo, pero
pero piensen y verán, finalmente las Guyanas y Surinam hacen parte de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces depende un poquito cómo uno mire la cosa, pero finalmente eso es lo que conocemos como la Panamazonia. La idea de Panamazonia no estaba presente, sino hasta muy recientemente. Ese es un invento nuevo. Les voy a poner un ejemplo. Porque alguien podría decir, no, pero ¿cómo no? Que eso existía desde antes, o sea, eso es una palabra, entonces es una discusión nominal. No, no necesariamente. Mire, la idea de América Latina no surge antes de 1850. La idea de América Latina surge en el proceso de lucha hegemónica entre dos imperios que son Inglaterra o Gran Bretaña y Francia. Los franceses y unos intelectuales, uno de ellos muy importante colombiano, un cónsul en París, y uno chileno, formulan la idea de América Latina, muy apoyada por los franceses, y antes de 1850, nadie nunca hablaba de una cosa que se pudiera llamar América Latina. O no existía como tal. Cuando un señor muy distinguido de Jamaica le pregunta a Simón Bolívar, cuénteme cuál es el reguero que está pasando allá en esas guerras que ustedes tienen allá contra España, cuál es el rollo, y Bolívar escribe la Carta de Jamaica. Bolívar nunca habla de América Latina. Si ustedes revisan la Carta de Jamaica, que tiene 15 páginas, está facilísimo, Bolívar siempre habla de América Meridional, como quien dice, para llamar a la América de la cual él quiere hablar, él no la llama ni siquiera América Hispana, América Meridional, entonces le da un toque geográfico, que empieza en México y que México en aquella época, pues era California, empezaba en California, Nuevo México, Arizona y Texas, ¿verdad? Y Colorado. O sea, hablaba de lo que hoy en día sería Estados Unidos, ¿cierto? Pero nunca tenía a la mano a su disposición el concepto de América Latina. En cierta forma, esto lo dice ya una gente que elabora ese tipo de cosas, dice, América Latina no existía. En cierta forma uno podría decir la Amazonia, esa que comprendemos hoy en día, esa no existía. Existían otras cosas, sí. Por ejemplo, los tupí guaraní en Brasil, pues lo llamaban Pará, como se llama hoy en día el estado do Pará, porque Pará era un río gigante. Y los que hoy se llaman Muru y Muina, o antes se le decía Huitoto, lo llamaban Imani, como se llama nuestro instituto de investigación. Al río. El río le pusieron el nombre después. Del río sí se podía hablar como Amazonas, pero la región amazónica, en el sentido contemporáneo, que tiene una connotación potente de carácter ambiental, esa no existía. Y quiero decirles lo siguiente, que ya que hablamos que el cambio climático es un tema de la globalización o del cambio global, quiero plantear que estamos viviendo una inflexión, un cambio importante de la globalización en la Amazonia a la globalización de la Amazonia. Dos cosas distintas. Una cosa es que los procesos de globalización incidan o estimulen que fuerzas económicas, empresarios, por ejemplo del caucho, vengan a la Amazonia. Son los procesos de globalización lo que hacen despertar el apetito por el caucho. Es la construcción de automóviles, de barcos, de necesidades de empaques, de botas, de ropa impermeable, la que hace que una parte importante de la Amazonia sea objeto de interés del capitalismo global. Pero ya de lo que se trata aquí no es solo de cómo la globalización aterriza en la Amazonia, sino más bien de cómo la Amazonia se vuelve un objeto global. Y eso no es posible sin el discurso ambiental. Y sin la crisis ambiental no es posible pensar de esa manera.
Entonces hay un proceso en donde sigue funcionando el interés del capitalismo mundial por encontrar mercancías, materia prima, explotar recursos energéticos, lo que sea, pero la Amazonia, ella en sí misma se convierte en un objeto global. Quiero darles dos pequeños ejemplos. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la tienda de compras por internet más grande del mundo? ¿Alguien quiere decirle en el chat? Amazon. Amazon, listo. Ahora piensen en otro ejemplo distinto. ¿Por qué la Amazonia es tan chévere, o nuestra Amazonia es tan chévere, y por qué no es tan chévere la Orinoquia? Fíjense que muchos de ustedes han visto correos, seguramente en sus buzones, contando que en Japón, en Sudáfrica, en Nueva York, en no sé dónde, una gente ha marchado en defensa de la Amazonia. ¿Ustedes han visto un correo que diga en defensa de la Orinoquia? Es que mientras que la Amazonia se volvió un objeto global, la Orinoquia nunca ha pasado de ser un bioma, si ustedes quieren, un ecosistema, digamos, regional. En Colombia lo llamamos llanos orientales, por lo cual en Venezuela se llamarían llanos occidentales, pero no, se llama la Gran Sabana. El equivalente en Brasil es el cerrado brasileño, cerrado. El cerrado es el 18% de Brasil, es un ecosistema gigante. No tan grande como la Amazonia, evidentemente. Pero nadie he visto yo que se haya dedicado a marchar por la defensa coordinada en el mundo del cerrado, ni de la Orinoquia. Por la razón que les estoy diciendo, la Amazonia se ha globalizado. No es simplemente que la globalización aterriza en la Amazonia, sino que la Amazonia se convierte en un objeto global que, planteado desde una lógica más o menos jurídica, es que la Amazonia es patrimonio común de la humanidad. Pero nadie se le ha ocurrido decir que la Orinoquia es patrimonio común de la humanidad. Por eso, creo que los trabajos sobre la Amazonia difícilmente pueden evitar una tensión poderosa que tiene que ver con algo que llamo ecología política de la Amazonia. No es simplemente la economía política de la Amazonia, es la ecología política de la Amazonia. Porque sin ese factor económico, ecológico, la Amazonia no sería lo mismo. Pero ese factor ecológico es súper reciente. Antes de que se volviera un asunto importantísimo y que involucrara a los brasileños, la Amazonia tenía dos funciones principales para las élites de ese país: encontrar nuevos recursos y, segundo, controlar el territorio por parte de los militares para hacer soberanía. Entonces, el tema de los recursos es un tema de desarrollo fundamentalmente, como fue liderado por los militares. Los militares combinaron el propósito de apropiación y construcción de soberanía con desarrollo económico en la Amazonia. De allí surgió un concepto que ustedes tal vez han oído, la Amazonia legal. Pero el concepto de Amazonia legal solamente existe en Brasil, no existe para nosotros. Les quiero poner un ejemplo. Si ustedes van a Planeación Nacional, abran Planeación Nacional y miren los proyectos de regalías. ¿Y cómo se llama lo que nosotros normalmente llamaríamos Amazonia? ¿O lo que el Sinchi llama Amazonia? Eso se llama la región centro-sur y solamente incluye Caquetá, Putumayo y Amazonas. ¿Y cómo se llama toda la parte que es Guaviare, Vaupés y Guainía para Planeación Nacional y para regalías? Región Llanos. Miren el mapa, revisen, entren a planeación y lo van a ver. Obviamente la lógica de planeación es la lógica fundamentalmente del desarrollo. Pues naturalmente la lógica, por ejemplo, del Sinchi tiene que ser la lógica ambiental, ¿verdad? Entonces una concepción diferente que está presente en el Estado y choca. Pero sin esa concepción ecológica o ambiental, si ustedes quieren, de la Amazonia misma. Y un elemento importantísimo que mencionó Luz Marina, que es importante echarle cabeza hoy en día, pues es que es ese cuento de que la Amazonia tiene derechos. Bueno, perdón, ¿y por qué la Orinoquia no?
Mi propósito no es convencerlos a ustedes de nada. Acuérdense, la palabra convencer tiene que ver con vencer, con vencer. Y yo no pienso ganar absolutamente nada, ni derrotar a nadie, ni nada por el estilo. Simplemente hacerles una apertura para problematizar un poquito de lo que estamos hablando, más allá de los intereses institucionales, de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas, cambio ambiental, cambio climático. ¿Por qué me parecía muy importante cambio ambiental? Porque el cambio ambiental tiene una trayectoria que antecede en buena medida en la opinión pública la de cambio climático. Pero cambio climático en la última década particularmente, o quizás las últimas 2 décadas, ha copado el espacio público. Entonces pareciera que tiene más caché hacer una cátedra sobre cambio climático que sobre cambio ambiental. Pero es que hay muchas cosas que no ocurren necesariamente en una escala global, sino ocurren en una escala regional o en una escala local. Y muchas veces, o algunas veces, esas cosas que se hacen en la escala local no son en sí mismo cambio climático, o no tendrían que analizarse de esa manera. ¿Desde cuándo cualquier cosa de cambio ambiental tiene que ser cambio climático? Yo quiero dejarles esa pregunta también, para que seguramente a través del curso, pues no que alguien se las vaya a resolver, pero para que ustedes le vayan echando cerebro a ver eso qué quiere realmente decir. Casi entrando, digamos, a lo último que yo quisiera decir, porque pues a estas alturas de la noche, después de todos ustedes estar todo el día bronceándose con la pantalla de su computador, ¿verdad? Con esta cosa de la pandemia y las teleconferencias y las conferencias virtuales ya sale uno como bronceado, artificiosamente. Quería decir lo siguiente, retomar algunos de los puntos anteriores casi como notas finales. El reporte del IPCC, y como lo divulgan los medios masivos, es que el hombre es el culpable del cambio climático. Digámoslo de otro modo un poquito más amable, el ser humano. Aquí es donde viene el problema con los científicos naturales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren decir con el ser humano? A ver, perdón, William, tú, ¿cuál es tu responsabilidad? Les voy a poner un ejemplo distinto. Los indígenas, a ver, los indígenas en general son unos agentes productores impresionantes de carbono. No, es que suena, voy a hacerles una expresión en inglés. Los indígenas son low carbon people. Quiere decir, gente de baja producción de carbono. Entonces, ¿de dónde acá que todos los seres humanos, somos los culpables del cambio climático? Entonces, aquí viene un punto súper importante de ecología política y de justicia ambiental. Perdón, no todos somos culpables del mismo modo. Y cuando decimos que el ser humano o el hombre en general, claro, normalmente los científicos que vienen de las ciencias naturales piensan probablemente en la especie humana. Pero les falta el elemento de análisis que viene de las ciencias naturales o de las ciencias humanas, que es que la sociedad está organizada de cierta manera con una serie de elementos importantes que vale la pena resaltar, 2, 3. Un desequilibrio potente entre ellos en su capacidad de acceso y de consumo, y por tanto no tienen el mismo tipo de responsabilidad. Segundo, la forma como viven no implica de la misma manera una cantidad de producción de carbono. Por tanto, no podemos simplemente subsumir en la especie humana la responsabilidad de los efectos estos catastróficos del cambio climático. Un segundo punto. Por eso algunos han planteado que no deberíamos hablar de antropoceno, sino que deberíamos hablar de capitaloceno. ¿Qué quiere decir? El factor fundamental del cambio climático no es el ser humano en general, es una organización social
basada en el incesante incremento de la productividad y el consumo y la apropiación privada de la producción social de manera inequitativa. Estamos hablando de un efecto que se produce, que llamamos cambio climático, por la acción humana o por un sistema económico o ecosocial que se basa en la ganancia incesante, permanente y ampliada. Primer punto. Y por tanto, cuando discutamos los problemas de justicia ambiental, no podemos simplemente decir que todos los humanos somos iguales de culpables y que todos tienen la misma responsabilidad. Eso cuesta trabajo creerlo. Desde alguien que se plantee desde las ciencias sociales. Bueno, o no, desde alguien que se plantee como ciudadano. Punto. No tiene que ver con las ciencias. El siguiente punto que quiero mencionar es, evidentemente, desde distintas partes, desde los movimientos sociales o los movimientos socioambientales, pero también los estados, pero también estos científicos preocupados por esta situación. En fin, una serie de actores empiezan a tratar de revertir el fenómeno. Hay fenómenos que no se pueden revertir con una aspirina, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo poco a poco hacemos un esfuerzo? Un punto que mencionó Luz Marina, y perdona que la mencione nuevamente, es porque habló del tema de deforestación. Una tarea dificilísima y mucho más difícil para instituciones que no reciben la mayor parte de los recursos del Estado o que reciben pocos recursos. Es una tarea de una responsabilidad altísima porque es un desafío altísimo, ¿verdad? Difícil de contrarrestar, muy difícil. Casi que condenados a por lo menos el fracaso parcial. Casi que con todas las ganas de revertir la deforestación nos pasa por encima como un tractor. Y el fallo de uno de los altos tribunales de Colombia a raíz de una tutela que tiene que ver con el reconocimiento de derechos a la Amazonia. No es lo primero que ocurre, no es inédito. Antes se había dicho que la Trato tenía derechos también y hay varios fallos que están viendo cómo introducen o cómo le conceden a la naturaleza algunos derechos, porque lo formulan desde la lógica jurídica. Les voy a poner un ejemplo. Un profesor en la Javeriana, en la época que yo estudiaba Derecho, no en la Javeriana, en otra universidad, pero recuerdo que me lo contaban mis colegas, decía de este modo. Tal vez ustedes recuerdan como una especie de poema popular, de verso popular que decía así: una vieja mató a un gato con la punta de un zapato. ¿Qué delito es? Resulta que normalmente pegaba un golpe en la mesa porque le hacía esa pregunta cuando algunos estudiantes estaban empezando a dormir. Espero que algunos de mis estudiantes que están aquí en este momento no estén empezando a dormir con lo que yo les estoy diciendo, pero decía, una vieja mató a un gato con la punta de un zapato. ¿Qué delito es? En 1980, 1970, era evidente la respuesta. Daño en cosa ajena. ¿Cómo así? Sí, señor. Puede que hoy en día no necesariamente sea eso. Pero habría que elaborar un poquito. Daño en cosa ajena sería porque el gato le pertenecía a otra persona, ¿verdad? Es decir, daño contra el derecho del dueño del gato. ¿Verdad? Porque ese derecho moderno se basaba en una dualidad potente entre las cosas, o lo que llamaban en derecho en las clases ya como de derecho intermedio de tercer año, los bienes y las personas. Las personas son los sujetos que tienen derechos. Las cosas están despojadas de derecho, se convierten en bienes, los bienes circulan entre los que detentan el derecho, ¿verdad? Claro, podríamos empezar a dudar si tenemos el Código de Recursos Naturales de 1973 en caso de que el gato sea el jaguar que estaba en el póster,
o de un gato salvaje. Porque, a ver, de pronto el dueño de ese gato o quien detenta un derecho sobre ese gato tal vez puede ser el Estado, de pronto, como un recurso natural. ¿Será? Entonces, aquí empezaríamos a tener problemas. Pero ¿cuándo o desde dónde empieza, no la naturaleza, simplemente en sentido genérico, una palabra de la filosofía del siglo XVI, XVII, XVIII, sino fauna, animales domésticos, una laguna, un ecosistema, un volcán? ¿Desde cuándo tiene derechos? ¿Cuándo fue que eso se nos ocurrió o se les ocurrió a las mentes jurídicas? Y tiene el tema de los derechos de la naturaleza un problema complejísimo que alguno de mis colegas, Mauricio García, ha estudiado como lo llama como la función simbólica del derecho. Algo que funciona bastante en la mente para imaginarios, pero dificilísimo de hacer cumplir. O sea, hay una distancia, un precipicio entre la formulación y la ejecución de la norma, o de la ley, o de la decisión judicial, ¿verdad? Pero igual, lo que nos muestra es que estamos haciendo un esfuerzo potente en distintos niveles para tratar de concebir nuestras relaciones con el resto de naturaleza, porque nosotros también somos naturaleza, de otra manera, y de eliminar o de tratar de luchar contra esa separación tajante entre sujeto y objeto, entre ser humano y naturaleza. En consecuencia, tenemos, dicen algunos, que construir no solamente la paz entre los seres humanos o los actores humanos, sino la paz entre otro que tal vez debemos concederle el estatus de actor. La naturaleza, los ecosistemas, la Amazonia. Les dejo esa inquietud y muchísimas gracias por su atención. Profe Germán, muchísimas gracias por su ponencia, por su intervención, su charla. Ahí, en principio, una pregunta de John Burbano, dice, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre las políticas de globalización de la Amazonía y la conservación de la diversidad e identidad cultural de la Amazonía? Pues buenísima la pregunta. Complejísima la pregunta, es la pregunta del millón, pero millón de dólares, no millón de pesos. O del billón de pronto, porque puede ser también el asunto. Mira, desde mi punto de vista en este momento, en términos generales, hay una gran disputa en torno de la Amazonía por fuerzas potentes. Dos de ellas están asociadas a las fuerzas globales. ¿Cuáles son? Las del desarrollo, de una parte, y las de la conservación. ¿Qué quiero decir? No crean que solamente la globalización está asociada al desarrollo. No. Las fuerzas de la conservación, los conservacionistas también son una fuerza global. Y esas dos fuerzas están intentando disputarse la Amazonia. Hay un tercer actor, potente también, que es el Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional intenta también construir o consolidar un proceso de apropiación de su frontera territorial, y en este caso la Amazonia, que tiene una característica particular distinta de otras, o reconocidamente distinta de otras, ese carácter ecológico, que tiene una función y un rango, digamos, de nivel global, de nivel internacional, ¿cierto? Y estas fuerzas potentes, las del desarrollo, lo digo en genérico, las de la conservación y las del Estado, que navega en un proceso de globalización en donde intenta jugar con ambas fuerzas, participar, pero al mismo tiempo apropiarse territorialmente. ¿Qué quiero decir con apropiarse territorialmente? Y aquí va uno de los temas que era el título, en cierta forma, pues de la ponencia o de la presentación informal que les estoy haciendo, y es: el Estado colombiano
aunque hubiera hecho esfuerzos, no había hasta hace poco apropiado el territorio amazónico y buena parte de las fronteras. Es como decían o dicen en otras épocas cuando analizaban los temas de conflicto y paz, es que Colombia es más geografía que Estado, decían antes. Pero el proceso de apropiación contemporáneo de la Amazonia se hace a través de fuerzas del desarrollo, se hace también a través de fuerzas de la conservación, pero también de la disputa armada sobre el territorio amazónico. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se trata de un proceso de apropiación de la Amazonia. No importa si esa fuerza armada se llama las Fuerzas Armadas Regulares, la Policía Nacional, las FARC, los narcotraficantes armados o los paracos armados, obviamente, sino es un proceso de apropiación territorial, en donde el Estado pretende reclamar su apropiación material y concreta de ese territorio. Pero le cuesta mucho trabajo. A fines del siglo XIX, ¿qué decidieron hacer las élites colombianas? Que la vamos a apropiar. Claro, ya estaba apropiada porque ahí vivían buena parte de los indígenas, ¿verdad? Pero la vamos a apropiar a través de misioneros. E hizo el concordato con la iglesia. En la práctica, no tenían un proceso de apropiación material, solo un proceso de apropiación simbólica en la cartografía, en los mapas. Y los misioneros fueron unos de los agentes de nacionalización de las distintas Amazonias, en Bolivia, en Perú. ¿Y por qué? Porque el caucho por fin les pareció una cosa realmente importante, porque era una fuente de ganancia muy potente. Por eso era necesario apropiarse de la Amazonia y trazar límites. Entonces, a la pregunta es, las distintas fuerzas potentes asociadas a la globalización, desarrollo y conservación y el Estado Nacional que se ajusta a la globalización, tratan de buscar de alguna manera aliados locales o de construirlos. Evidentemente, una población que no tanto desde el punto de vista numérico, demográfico, porque la población indígena es relativamente baja, en algunos departamentos obviamente que es alta, ¿no? Pero en el conjunto de la Amazonia, por los procesos de urbanización, Manaos tiene 2,5 millones de habitantes, ¿cierto? Es un proceso de urbanización potente también en la Amazonia colombiana, en Florencia, en Mocoa, en San José del Guaviare, en Leticia y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas tratan de buscar aliados importantes en la población. Y en ese punto, pues los indígenas son un aliado importante. Entonces, no es tanto un asunto en donde se reconocen los derechos culturales de los indígenas porque somos chéveres. En buena medida porque se trata de construir aliados en ese proceso de apropiación. Y en ese complejo situación de actores en conflicto, los indígenas tienen mucho que decir. Y de hecho, alguna gente considera que las constituciones son ciertos como reglas o acuerdos de paz que ponen, digamos, algún tipo de estabilidad en una situación de conflicto, ¿cierto? De cierta manera, la Constitución del 91 es un triunfo muy importante, a pesar de cuestionamientos específicos de los indígenas en general y también de los indígenas amazónicos. Entonces, es en ese punto en donde el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas y de otras poblaciones, en la Amazonia viven campesinos, viven pescadores, viven comerciantes, viven urbanitas, viven burócratas, funcionarios públicos, ¿verdad? En ese complejo entramado es en donde pueden entrar eventualmente también en procesos relacionados con globalización la posibilidad de construir identidades culturales que reconozcan, digamos, el papel de los pobladores originarios de la Amazonia. Es un proceso complejo, es un proceso contradictorio en sí mismo, lleno de dilemas, pero nos cuesta todavía trabajo saber cuál es el producto final, porque estamos en medio de la situación todavía. Si yo les invito a ustedes, hagamos una cosa, parémonos en el año 2050 y ahora miremos para atrás. No estoy seguro
¿cómo sería 2050? ¿Qué tanto los grupos indígenas y eventualmente los colombianos o todos los amazónicos hayamos realmente aprendido y reconocido y respetado esas identidades? Traté de responder lo mejor que pude, pero les dije que era la pregunta del billón. Excelente. Sí, en ese recorrido de cambio global, globalización, el antropoceno como época de incidencia marcada por una forma de manejo de la economía, en esta intervención que también nos lleva el profesor Germán de la globalización en la Amazonía y la globalización de la Amazonía y la forma como la Amazonía genera como una mirada global y cómo se globaliza la Amazonía y no solamente llega la globalización a la Amazonía como tal y cómo entonces hay unas regiones y una distribución del país por parte de planeación y de la economía diferente a lo que haría un instituto de investigación como el SINCHI, que es mirar la Amazonía desde un punto de vista ambiental y que necesariamente no atiende esos límites establecidos desde la administración pública, digamos, y cómo esto lleva a una mirada de centrarse en el cambio climático y esa postura de pronto un poco global y poder acercarse a toda esta problemática desde el cambio ambiental que también sucede a nivel territorial y a nivel local. Cómo entonces los seres humanos no aportamos las mismas cuotas de generación de carbono en el planeta, sino que hay unos modos de producción, unas formas de economía que están aportando una mayor crisis en ese sentido. O sea, ese recorrido, profesor Germán Palacio, es supremamente interesante. No trato yo de hacer acá una síntesis, sino como de tocar algunos de los puntos que llaman muchísimo la atención de su intervención y que también de Yuberli nos está haciendo la pregunta, le está haciendo la pregunta, profesor Germán, dice, frente a la Amazonía, que es uno de los puntos que usted ha tocado, la Amazonía sujeta de derechos, ¿cómo se visualizan los procesos de cosmovisión y territorios ancestrales? Sí, mira, es la pregunta igualmente importante. Yo pensaba que de alguna manera la había respondido, pero creo que sí amerita, digamos, ampliar un poquito el asunto. El proceso de apropiación contemporáneo de la Amazonia ha implicado un reconocimiento, cosa que antes no había, sobre los territorios de los pueblos indígenas. La palabra ancestral es complicada, en realidad, desde el caucho y desde antes, pero el caucho es como decir la conquista de la Amazonia, o sea, cuando nosotros hablemos de la época del caucho, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, imagínense ustedes la lucha en el Caribe en el siglo XVI. La conquista de la Amazonia es el fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que esa conquista de la Amazonia por conquistadores asociados a la industria del caucho, por gente que esclavizaba a indígenas, ¿verdad? Empresarios, algunos de ellos que se volvieron, uno de ellos famoso que se volvió presidente y demás de este país, ¿cierto? Entonces, los indígenas también han migrado, se han descompuesto, han movido de un lado al otro, etcétera. Cuando hablamos de ancestral, realmente es una reclamación que es una reclamación un poco, digamos, como imaginaria, o sea, es una reconstrucción de su propia historia, ¿verdad? Que tiene que ver no exactamente con lo que los historiadores hablan y con la forma como los historiadores validan sus investigaciones, sino tiene que ver mucho también con memoria, ¿verdad? Entonces, en esa situación de conflicto complejo, de luchas, de choques, en un proceso de apropiación territorial de la Amazonia, los indígenas pues tienen un papel muy importante para poner de presente particularmente en la Amazonia, que su lucha no es simplemente por tierra, sino su lucha es por territorio, ¿verdad? Y entonces el territorio, por ejemplo, yo les he oído en algunos de los trabajos que he dicho, yo no sé por qué el ministerio se debe llamar Ministerio del Ambiente. Para nosotros ambiente es territorio, dicen muchos de los indígenas, o al menos de los líderes indígenas. Entonces es allí en donde
No estamos simplemente reclamando algo que solamente estaba en el pasado, sino que es una imaginación que nos permite construir futuro, ¿sí? Entonces, esos territorios ancestrales no es porque estén simplemente anclados en el pasado, sino porque permiten la subsistencia y la reconstrucción de formas de vida, de organización, de cultura, de producción, que deben ser reconocidos hacia el futuro. De esa manera lo digo, suena un poco, no sé, teórico quizás, un poco, pero obviamente el proceso de apropiación de la Amazonia debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Y no podemos pasar por alto que a veces las políticas de conservación no necesariamente son lo suficientemente amables o amigables o conciliables con el proceso de apropiación del territorio de los pueblos indígenas. Son notables los conflictos o los potenciales conflictos o discrepancias entre autoridades que vienen del mundo de la conservación frente a los pueblos, a las aspiraciones de los pueblos indígenas. Dejo ahí que este es un tema bien espinoso, pero lo propongo porque sinceramente eso hay que pensarlo más a fondo. Ahora, también Juan Camilo menciona allí en el chat que es que cuál es la opinión frente a las políticas públicas actuales que si necesitan reformularse o por el contrario que los gobiernos ejerzan presión para su correcto cumplimiento. Una cosa, Juan Camilo, y no quiero decir con esto la última palabra ni mucho menos, es que, fíjate, yo estaba mencionando planeación nacional, ¿cierto? Y la concepción y la forma como Planeación Nacional describe en sus propios mapas una institución que está orientada al desarrollo, a proyectos de desarrollo, frente a un mapa que puede producir el SINCHI, que es el 42% del territorio colombiano. Digo, el SINCHI podría ser la Universidad Nacional, pero el SINCHI indudablemente pues, es la autoridad, al menos en estos temas ambientales, y claro, y aunque tiene una organización particular, pública, privada, como sea, un estatuto específico, pero indudablemente pues es desde el punto de vista de las entidades del Estado, y esas instituciones entran a jugar en el Estado. Entonces, el Estado es una arena de conflicto, un espacio de lucha. No es lo mismo si tú revisas, es decir, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Planeación o Planeación Nacional, pues, o sea, los recursos, las capacidades institucionales son mucho mayores. Entonces, tú puedes tener un discurso potente de carácter ambiental, pero cuando tú vas a ver las capacidades específicas, los recursos que te conceden y demás, pues hay instituciones mucho más potentes. Cuando funciona el Ministerio de Agricultura está pensando fundamentalmente en desarrollo. Y eso choca con otras políticas institucionales. Entonces, tu pregunta pareciera un poquito suponer que hay una cierta unidad y jerarquía clara de propósitos en el Estado como tal. Y yo más bien diría, no, el Estado también es un espacio en disputa. Y en ese espacio en disputa, pongámoslo, relacionémoslo con la pregunta anterior, las autoridades indígenas son autoridades oficiales también del Estado colombiano desde la Constitución del 91. Sí, pero hazme el favor, o sea, no todo el mundo lo reconoce como autoridad oficial. No porque desde el punto de vista jurídico, inclusive constitucional, no tengan esa calidad, sino porque desde el punto de vista del funcionamiento concreto del aparato del Estado, de los recursos que se le otorgan, de los propósitos estratégicos, pues es diferente. Entonces, ¿qué tienes? Un Estado que está sesgado o atravesado por intereses diferenciados. Indudablemente, los intereses que tienen que ver con políticas energéticas son más potentes al interior del Estado que otras. A ver, el Ministerio de Cultura, ¿qué tan fuerte puede ser el Ministerio de Cultura? ¿Con cuántos recursos cuenta el Ministerio de Cultura? Ahora, pensemos en el Ministerio también muchas veces del Ambiente. Muchas veces Parques Nacionales vive en buena medida con recursos internacionales, no con recursos del Estado, directamente. Entonces, ves, el Estado colombiano, como otros estados, son arenas de disputa, son espacios institucionales y herramientas y capacidad de gestión y discursos que tienen poderes diferentes. Entonces chocan. No hay una sola política, hay políticas en conflicto. Y esas políticas en conflicto también se pueden observar al interior del Estado Nacional o del aparato del Estado. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Hay una última aquí reflexión de Marisol
de Marisol Ayala, que dice: pienso que una de las posibles soluciones es que la Amazonía pase a ser un solo estado donde sea administrado, o pase a ser propiedad de un país potencia que se apropie totalmente de su protección. Al fin y al cabo, lo que importa es preservar el futuro del planeta. Medidas extremas para un problema que puede traer consecuencias severas al planeta. Todo esto mediante la creación de grupos guardabosques como los hay en otros países, que de manera drástica y militar hacen cumplir la ley. Sé que traería muchas controversias y problemas secundarios, pero es que las medidas que se están tomando hasta el momento no están surtiendo efecto. Es lo que escribe Marisol Ayala, profe. Bueno, muy respetable la opinión de Marisol Ayala, sobre todo, digamos, arriesgada. Pero digamos que eso puede ser una posición. Mira, hay posiciones en conflicto. Primero, un Estado nacional como el colombiano que se ha estado construyendo o el brasileño no va a estar tan feliz ni va a estar de acuerdo con que es que nosotros nos imaginemos que la Amazonia sea un país independiente. Eso sería guerra civil. Entonces, la propuesta es atrevida, vale la pena a veces pensar, este tipo de espacios son para pensar cosas que van más allá, digamos, a veces de lo institucional, ¿cierto? Pero las consecuencias de pensarlo de ese modo es potente. Digamos, hagamos de cuenta que la Amazonia es un territorio que es simplemente una herencia común de la humanidad. Entonces, de ahora en adelante, todo el territorio amazónico, que es más o menos del tamaño de Australia, un poquito menos, más grande que la India, será administrado por delegados de Naciones Unidas. Y entonces el Estado brasileño va a estar muy feliz y los militares brasileños también de que eso sea así. Ahora, ¿qué es lo que le garantizamos, por ejemplo, a las poblaciones indígenas? Que es que ahora, como debe conservarse la Amazonia, ellos no tienen la calidad de poder decir o determinar sobre su territorio, y que otras autoridades van a decir qué es lo que va a pasar con su territorio. Entonces, evidentemente, lo que está proponiendo Marisol es importante pensarlo. Digamos que los que vivimos en la Amazonia, en Leticia, decimos, ahora nos vamos a volver un país independiente y vamos a ser como connacionales con los compañeros de allá de Tabatinga, de Benjamín Constant y de Manaos y de Iquitos, porque ahora ya somos otro como especie de país distinto. O somos una especie de territorio administrado por Naciones Unidas. En fin, lo que tú estás planteando es una cosa que es digna de reflexión, pero evidentemente se sale, digamos, por completo de una como lógica, inclusive porque tú dices hay que imponerlo de manera drástica y militar para cumplir ¿cuál ley? ¿Cuál es la ley? ¿La ley de que qué? ¿De que no se debe tocar el Amazonas? ¿Cuál es la ley? Yo no sé exactamente cuál es la ley a la que tú te refieres, y yo no estoy tan seguro ni tan feliz que, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de reconocer la importancia de las Fuerzas Armadas, siempre hayan hecho las mejores cosas por la gente de este país, ni tampoco en Brasil ni en muchas partes. Entonces es algo que dices bien controversial. Habría que examinar todas las aristas y consecuencias prácticas de lo que está diciendo, y creo que al final sería algo realmente difícil de creer que pueda imponerse o que haya consenso al respecto. Vale, muchas gracias, profe. Hay otra pregunta acá que acaba de hacer Adiela Omaira Pulido. Dice, ¿cree que la inclusión de la ecología política en el cambio climático global facilita a los estados la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad de la Amazonía desde el punto de vista de la conservación ambiental global? Adiela Omaira, mira, yo lo que creo es que la ecología política, de la manera como yo lo estoy manejando, como estoy hablando, no es en sentido estricto ecología, tiene algunos puntos asociados a lo que ecología, digamos, se puede hablar desde, digamos, las áreas que evolucionaron, digamos, o que tienen como en su fuente o en su matriz la biología, de algún modo, ¿no? Pero algunos aspectos sí los tomo de allí.
porque tiene que ver con el tema de, por ejemplo, la interpretación holística, la interacción entre los distintos elementos, ¿cierto? Que en ese caso no es simplemente, pues, lo que llamamos naturaleza. Podríamos decir la ecología humana también, ¿verdad? O sea, todo el entorno que hace parte, digamos, de las influencias humanas y que determinan también o condicionan las acciones humanas como tal. Entonces, yo lo que creo es más bien un punto distinto o un ángulo distinto de lo que tú estás diciendo. Para mí, lo que nosotros estamos discutiendo en la actualidad no es simplemente si un pajarito debe sobrevivir y si una especie debe dejar de ser amenazada y si los felinos deben ser cuidados. No, lo que estoy tratando de decir es que este proceso contemporáneo de redefinición de nuestra relación de los humanos y el resto de la naturaleza está siendo potentemente redefinido. Todos estamos involucrados, inclusive personalmente, si tú tienes hijos, por ejemplo, personalmente, los animales domésticos tienen otra función. Cuando empezó la pandemia, no podíamos salir a pasear a los viejitos como yo, pero a los perros sí. Estamos redefiniendo. Las corridas de toros empiezan a ser controversiales, a pesar de que algunos las defienden con argumentos culturales y derechos de minorías, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir es que en realidad es un problema político. Y cuando digo que es político, no digo político electoral, simplemente. Me refiero a que está inmerso en las relaciones de poder, que lo que estamos viviendo es un proceso de redefinición de nuestras relaciones de naturaleza con la naturaleza, con el resto, perdón, corrijo, no con la naturaleza como si la naturaleza fuera distinta y separada de nosotros. Nosotros también lo somos. Y nosotros para vivir, ¿qué hacemos? Respiramos, es decir, ponemos la naturaleza por nuestras narices. Comemos, o sea, ponemos la naturaleza por nuestra boca, ¿verdad? Entonces nosotros somos también naturaleza. Digamos que lo que hemos avanzado teóricamente es muy sencillo desde hace 30 años ahorita. Antes decíamos que lo ambiental era la relación entre sociedad y naturaleza. Hoy debemos decir que es sociedad en naturaleza, o sociedad en ecosistema, o sociedad en biodiversidad, ¿verdad? Entonces, la ecología política solamente es la intención un poco intelectual, académica o de alguien que quiere pensar sobre que ese proceso de redefinición de estas relaciones tienen elementos de poder, o sea, de controversias, de diferenciaciones, de intereses que chocan necesariamente, ¿cierto? Que son relaciones de poder. Lo que estamos tratando de redefinir con todos los temas ambientales es la relación que tenemos con el resto de la naturaleza. Después de venir de una época en que pensamos, o de una época en sentido relativamente corto, y cuando digo corto, 100 años o 200, o relativamente larga de 1000 años, en donde asumimos, o un grupo poderoso asumió, que los animales, las plantas simplemente eran para el servicio de los humanos o de Adán y Eva, como lo dice el Génesis. Estamos volteando patas arriba esa situación, no tenemos la solución, eso implica conflictos importantísimos, conflictos que tienen que ver con las formas de apropiación, con las formas de ver al otro, en ese caso el otro, el animal, la planta, la montaña, el páramo, etcétera, y estamos en un proceso de redefinición que no se organiza de un día para otro, es una cosa potente, profunda, de largo aliento, que nos lleva mucho tiempo. Entonces, la respuesta sería, yo pienso que es importante que las discusiones ambientales no son simplemente temas técnicos, no son simplemente temas románticos, no son simplemente temas ingenuos, son procesos de redefinición imaginaria y de confrontación o de comprensión diferente sobre esa relación entre nosotros, humanos, y el resto de naturaleza. Gracias, profe. Quiero invitar a las personas a que no se les olvide firmar la asistencia, porque con ello es que podemos nosotros tener la evidencia para la certificación. Recuerden que esta certificación es interinstitucional. Yo creo que hacer una certificación, pues muy interesante tener esa certificación interinstitucional. Entonces los invitamos a que no olviden firmar la asistencia.
Freddy Alexander, y para finalizar, profe, voy a ayudarle a leer este texto. Dice: el desarrollo humano ha estado imbricado, relacionado, concebido, asociado a una teoría y práctica del desarrollo socioeconómico como una herramienta humana, que hemos denominado genéricamente como ámbito cultural, pero no teniendo en cuenta el reconocimiento, lo pone entre comillas, y la diversidad. Es por ello que las relaciones humano-naturaleza, también conocido como la relación cultura-naturaleza, se han ido perdiendo. ¿Sí se han ido perdiendo? Pues yo personalmente no creo, o sea, me parece interesante la primera parte, pero su conclusión es así, creo que eso no es que se haya ido perdiendo nada, porque es que eso no hay remedio sobre eso. Pero William, yo le prometí a mis hijos que hacía con ellos tarea a las 8 y yo entendí que la reunión era hasta las 8. Sí, está bien, de acuerdo. Le agradezco muchísimo por la invitación y por las preguntas de todos. Sí, queremos invitarlos que no se olviden, por favor, nuestra próxima sesión. Iniciamos la parte 1 de contexto amazónico. Tendremos al doctor Jorge Aponte, también una persona supremamente capaz, doctor en geografía, y nos va a estar hablando de fronteras en la conformación de la Amazonía este próximo 18, miércoles 18 de agosto. Y entonces los invitamos a esa sesión, y yo quiero felicitar a los participantes por su puntualidad en el inicio de esta sesión. La mayoría de nosotros estuvo aquí a las 6 en punto ya para poder dar inicio, y entonces damos por cerrada esta sesión inaugural. Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo miércoles. Por favor, no deje de llenar el formulario. Profesor Germán Palacio, muchas gracias por acompañarnos. Que le vaya muy bien en sus tareas. Sigue siendo profe ahora de las tareas de los niños. Espero que no lo trasnoche mucho esa labor. Esperemos que no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Palacio, y a todos. Mantilla, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche a todos, excelente socialización. Gracias, compañera, muchas gracias por asistir. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, feliz noche. Igualmente, feliz noche para todos y todas. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Blanca Vilia.